Fernando miraba a su hijo a través del cristal insonorizado de la oficina, en lo alto del edificio que era su imperio. Gustavo, de 8 años, estaba sentado en el suelo de la sala de terapia, inmóvil, con la mirada fija en un punto que solo él podía ver. El silencio del niño era una presencia física para Fernando, un peso constante que llevaba en el pecho, un eco ensordecedor del accidente que se había llevado a su esposa. Él, un hombre que dirigía una multinacional farmacéutica y dictaba el precio de los medicamentos que salvaban o condenaban vidas, se sentía completamente impotente ante el dolor de su propio hijo. La doctora Patricia, su amiga y consejera desde hacía décadas, siempre lo tranquilizaba, afirmando que el autismo severo de Gustavo era una batalla larga, pero que sus tratamientos de vanguardia, los más caros del mundo, eran la única esperanza. Fernando invertía millones en esa esperanza, financiando clínicas e investigaciones, mientras que, al otro lado del cristal, el mundo de Gustavo permanecía cerrado, inaccesible. La culpa por no haber estado presente el día del accidente se mezclaba con la frustración de no poder curar a su hijo, y se aferraba a las palabras de Patricia como un náufrago a un tronco podrido, sin saber que lo estaba arrastrando hacia el fondo. Mientras tanto, en las sencillas habitaciones de la casa, lejos del frío brillo de la planta principal, Joana tarareaba una antigua canción de cuna mientras ordenaba los juguetes de Gustavo. Había sido contratada por un servicio de limpieza de élite, pero su instinto de cuidadora, forjado en la crianza de sus propios hijos y templado por el dolor de una falsa acusación de negligencia que le impidió trabajar con niños durante años, habló más alto. Se había dado cuenta de que Gustavo no era indiferente, sino que estaba abrumado. El ruido de la televisión, el tacto áspero de ciertos tejidos, el olor fuerte de algunos alimentos, todo ello hacía que el niño se encogiera, como si el mundo fuera una agresión constante. Patricia despreciaba sus corazonadas, tachándola de profana y peligrosa, recordándole constantemente su pasado mancillado. Pero Joana persistía. Trajo a su habitación una antigua caja de música de cuerda con una suave melodía. En los raros momentos en que estaban solos, la daba cuerda y simplemente se quedaba allí, en silencio, compartiendo ese espacio sonoro con él, sin exigir nada, sin esperar ninguna respuesta. Fue la quinta vez que lo hizo cuando Gustavo, sin apartar la mirada de la ventana, movió ligeramente la cabeza al ritmo de la música. Un movimiento casi imperceptible, pero que, para Joana, fue un terremoto de esperanza. La desconfianza de Joana se convirtió en una inquietante certeza cuando, una tarde, el niño tuvo una crisis más fuerte. La aspiradora que ella usaba en el pasillo pareció golpearlo como un golpe físico. Gustavo se encogió en el suelo, tapándose los oídos con las manos con una fuerza desesperada, un gemido bajo y ronco escapando de su garganta, el primer sonido que Fernando había oído de su hijo en meses, y era de puro pánico. Corriendo hacia la habitación, Fernando encontró a Joana arrodillada junto al niño, sin intentar contenerlo, sino creando una barrera con su propio cuerpo contra el ruido, susurrando frases cortas y tranquilas. Patricia, alertada por el ruido, llegó minutos después con su maletín de medicamentos, lista para administrarle un sedante. Fue entonces cuando Fernando vio la mano de Joana, firme sobre el hombro de Gustavo, calmándolo donde los medicamentos siempre fallaban, y la rápida mirada que intercambió con la doctora, no de desafío, sino de profunda pena, como si supiera un terrible secreto. La escena quedó grabada en la mente de Fernando, la silenciosa eficacia de la compasión frente a la frialdad clínica. Esa noche, por primera vez, no llamó a Patricia para discutir el siguiente paso del tratamiento. Se quedó mirando las luces de la ciudad, con el gemido de dolor de su hijo resonando en su conciencia, minando los cimientos de todo lo que creía. El punto de ruptura definitivo surgió de una manera trivial, un lunes lluvioso. A Joana se le encargó organizar un armario de archivos en la sala de visitas, que Patricia utilizaba como oficina temporal durante sus visitas. Empujando gruesas carpetas de cuero, encontró una carpeta suelta,
más sencilla, escondida detrás de una fila de manuales. El nombre de Gustavo estaba escrito a lápiz en una etiqueta. El contenido no era el informe oficial de autismo severo que ella conocía, sino un conjunto de informes más antiguos, de un neurólogo al que la familia había consultado un mes después del accidente. Las palabras saltaron a sus ojos: trastorno del procesamiento sensorial secundario a un trauma psicológico grave. El texto explicaba que el mutismo y el comportamiento de aislamiento eran respuestas al duelo y a la sobreestimulación, y recomendaba terapia de integración sensorial y apoyo psicológico, explicando que un diagnóstico de autismo era un error. Junto al informe, había un memorándum interno de la Fundación de Investigación de la propia farmacéutica de Fernando, firmado por Patricia, en el que se citaba el caso G como paciente modelo ideal para el estudio de intervenciones a largo plazo y de alto coste. Joana sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No se trataba de un error, sino de un plan meticuloso. La mujer que había sido acusada de negligencia tenía ahora en sus manos la prueba de la negligencia más cruel posible. No pensó en sí misma, ni en la acusación que podrían lanzar contra ella. Pensó en el niño silencioso de arriba y en el padre ciego que confiaba en la persona equivocada. Sin dudarlo, Joana llevó los documentos a la habitación de Fernando. Él estaba frente al ordenador, analizando gráficos de beneficios que parecían no tener ningún significado real en ese momento. Ella colocó las hojas arrugadas sobre el teclado, sin decir una palabra. Fernando la miró, confundido, y luego comenzó a leer. El silencio en la habitación era pesado, solo roto por el suave ruido de la lluvia contra la ventana. A medida que sus ojos recorrían cada línea, su rostro, antes marcado por el cansancio y la resignación, fue transformándose. La confusión dio paso a la incredulidad, y luego a una ira tan profunda y fría que le hizo temblar las manos. Veía las fechas, el diagnóstico claro y tratable que se había ocultado, y el cruel memorándum que convertía el dolor de su hijo en una oportunidad de negocio. No eran solo palabras en un papel, eran los 2 años de silencio de Gustavo, las miradas vacías, las noches sin dormir, toda la esperanza que había depositado en una mentira. Levantó la vista hacia Joana, y por primera vez no vio a una empleada, sino a la portadora de una verdad que destrozaba su realidad. La credibilidad de Patricia, construida a lo largo de toda una vida, se derrumbó en segundos, sustituida por la imagen de la mujer que él consideraba una hermana tramando la destrucción de su hijo. La confrontación no se produjo con gritos ni acusaciones dramáticas, sino con un susurro cargado de una decepción devastadora. Fernando mandó buscar a Patricia con el pretexto de una emergencia con Gustavo. Cuando ella entró en la biblioteca, segura de sí misma y con su maletín de cuero, él simplemente señaló los documentos dispuestos sobre la mesa. No necesitó decir nada. El rostro de Patricia perdió todo color, y su postura profesional se desintegró. Al principio intentó justificarse hablando de diagnósticos complejos y de la evolución del cuadro, pero las palabras sonaban huecas ante la prueba incontestable. Fernando la interrumpió, no con ira, sino con un cansancio inmenso. ¿Por qué? Su voz era un hilo de sonido. Su respuesta, entremezclada con lágrimas de autocompasión, fue sobre la financiación de la investigación, el prestigio, la necesidad de mantener su imperio fuerte y lucrativo. Ella lo llamó un mal necesario. Fue entonces cuando Fernando comprendió la profundidad de la corrupción. No se trataba solo de Gustavo, se trataba de todo. El sistema que él había ayudado a construir estaba enfermo en su base, y la persona en la que más confiaba era su principal artífice. La despidió con un gesto de la mano, un gesto de renuncia y despedida. La puerta de la biblioteca se cerró, dejándolo solo con los escombros de su propia vida y la agonizante verdad. En los días siguientes, Fernando se sumió en una quietud activa, diferente de la ruidosa desesperación que lo había consumido antes. Despidió al equipo de terapeutas recomendados por Patricia y canceló todos los tratamientos farmacológicos de Gustavo. El silencio en la casa ya no era opresivo, sino lleno de posibilidades.
Observaba con renovada atención las sencillas interacciones entre Joanna y su hijo. Vio cómo ella introducía nuevas texturas en las yemas de los dedos del niño, primero con vacilación, luego con creciente curiosidad. Vio cómo controlaba la luz y el sonido del ambiente, creando una burbuja de seguridad donde Gustavo podía lentamente bajar la guardia. Fernando comenzó a imitarla, sentándose en el suelo junto a su hijo, sin tocarlo, sin exigir nada, solo existiendo en ese mismo espacio. Poco a poco, se dio cuenta de que la curación no era un destino al que se llegaba con una poción o un procedimiento, sino un camino que se recorría con paciencia y presencia. La empresa, con sus astronómicas ganancias y sus interminables reuniones, perdió por completo su sentido. Todo lo que importaba estaba en esa habitación, en el frágil hilo de conexión que él y Joanna estaban tejiendo cuidadosamente alrededor de Gustavo. La transformación decisiva ocurrió una tarde cualquiera. Joanna había colocado la caja de música en el regazo de Gustavo, y como de costumbre, le había dado cuerda. La suave melodía llenó la habitación. Fernando estaba sentado a unos metros de distancia, con el corazón latiendo con fuerza en una mezcla de esperanza y miedo. Joanna, en un acto de profunda intuición, le susurró a Fernando: «Canta, canta en voz baja como yo». Él dudó, con la voz embargada por la emoción, sintiéndose un tonto. Pero entonces, mirando el sereno perfil de su hijo, una canción de cuna que su esposa solía cantar le vino a los labios. Su voz era ronca, desafinada, cargada de toda una vida de ausencias. Cantó las primeras palabras, casi inaudibles. Gustavo no se movió. Él continuó, con la voz ganando un poco de confianza, las palabras volviéndose más claras. Y entonces sucedió. Gustavo, aún mirando la caja de música, movió los labios. No salió ningún sonido, pero el movimiento era inconfundible, un espejo silencioso de las palabras que cantaba su padre. Fue un momento de belleza abrumadora. En ese instante, Fernando comprendió que ese pequeño movimiento, casi imperceptible, valía más que todas las ganancias, todos los medicamentos, todo el imperio que había construido. La verdadera cura estaba allí, en ese frágil y valiente acto de intentar conectarse, y finalmente la había encontrado. A partir de ese día, se estableció en la casa una nueva rutina, basada en la verdad y no en la ilusión. Fernando se alejó progresivamente de la presidencia ejecutiva de la farmacéutica, nombrando a un sucesor con la clara misión de revisar ética y minuciosamente todos los protocolos de investigación y precios. No quería simplemente vengarse del sistema, quería desmontar la lógica perversa que había permitido que ocurriera la tragedia de su hijo. Las acciones de la empresa cayeron, los analistas predijeron el caos, pero Fernando sintió una paz que no había experimentado en años. Su imperio de hormigón y cristal ya no importaba. El verdadero trabajo tenía lugar en casa, donde él, Joanna y Gustavo formaban ahora un equipo extraño, pero unido. Juntos exploraban el mundo sensorial del niño, descubriendo que le encantaba la sensación de la arena fina y el olor de la hierba mojada después de la lluvia. Fernando aprendió a leer las pequeñas señales de incomodidad o satisfacción en el rostro de su hijo, un lenguaje silencioso que era más elocuente que cualquier informe médico. La curación era lenta, no lineal, llena de retrocesos y avances repentinos, pero era real. Cada pequeño progreso, una mirada sostenida un segundo más, una mano que no se retiraba al tocarla, se celebraba no como una victoria sobre una enfermedad, sino como la construcción de un vínculo. El momento emblemático, que selló la transformación de todos, ocurrió meses después en una mañana soleada. Estaban en el jardín y Gustavo jugaba tranquilamente con el agua de una pequeña fuente. Fernando y Joanna observaban desde un banco, en un silencio cómplice. De repente, Gustavo se volvió y miró directamente a su padre. Era una mirada clara, presente, completamente enfocada. Luego caminó hacia Fernando, sosteniendo en su manita una flor amarilla, mojada por el agua de la fuente. Extendió el brazo, ofreciendo la flor. Fernando, con el corazón latiendo, tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo, extendió la mano para recibirla.
Y entonces, mientras sus dedos tocaban los de su padre, Gustavo abrió la boca. Salió un sonido, ronco por la falta de uso, pero perfectamente comprensible. Papá. La palabra flotó en el aire, cargada de todo el amor, todo el dolor y toda la esperanza de esos años de silencio. Fernando no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hijo, un abrazo que era un perdón, un agradecimiento y un nuevo comienzo, todo al mismo tiempo. Joana, observando la escena, sonrió con los ojos llorosos. Ya no era la empleada, la ex negligente o la salvadora. Era simplemente parte de esa familia, testigo del milagro más común y al mismo tiempo más extraordinario, el de un hombre que se reencontró a sí mismo a través del amor por su propio hijo. La vida siguió, pero sobre bases completamente nuevas. Fernando utilizó su fortuna y su influencia restante para fundar un instituto dedicado al tratamiento del trauma y los trastornos sensoriales en niños, basado en terapias humanizadas y de bajo coste, haciendo accesible el tipo de atención que había rescatado a Gustavo. El nombre de Joana figuraba en el consejo de administración, no como una figura decorativa, sino como la voz de la experiencia real, de quien entendía que la cura comienza con el respeto y la escucha verdadera. El escándalo que involucraba a Patricia y las desviaciones éticas en la antigua empresa salió a la luz, pero Fernando no se alegró de su caída. En el pino fondo, sentía una serena pena. Había comprendido que la ambición desmedida era una enfermedad tan grave como cualquier otra, y que la única manera de combatirla era viviendo de otra manera. Gustavo nunca se convirtió en un niño extremadamente hablador, pero su conexión con el mundo floreció. Expresaba su afecto a través de dibujos detallados, de sostener la mano de su padre más tiempo del necesario y de reír. Un sonido que para Fernando era la más bella de las sinfonías. La casa, que antes era un museo de tristezas y silencios, ahora estaba llena de vida, de luz y de los pequeños ruidos cotidianos que componen la felicidad. Años más tarde, Fernando cogió la vieja caja de música, que ahora descansaba sobre la repisa de la chimenea del salón, como un relicario de aquel cambio. Darle cuerda y escuchar la melodía ya no le traía el dolor del recuerdo, sino una profunda gratitud por todo lo que había sucedido. Miró por la ventana y vio a Joana en el jardín, ayudando a Gustavo, ahora un adolescente sereno, a plantar un nuevo árbol. Se reían de algo, y el sonido de esa risa le llegó, suave y claro. No superó la muerte de su esposa, ni borró los años perdidos, pero había aprendido a cargar con el pasado sin dejar que éste definiera el futuro. La verdadera riqueza, descubrió, no estaba en los balances patrimoniales ni en el poder, sino en la quietud de esos momentos sencillos, en la lealtad inquebrantable de quienes eligen quedarse y en el coraje de un niño que encontró su voz después de haber sido dado por perdido. Su historia ya no era la de un multimillonario que lo había perdido todo, sino la de un hombre que, en el desierto de su propia vida, encontró un oasis en el lugar más inesperado y tuvo la humildad de arrodillarse y beber de esa agua. La cura, al fin y al cabo, siempre había estado allí, esperando a ser encontrada.